Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada desde hace más de 30 años. Y es una casa abandonada algo peculiar, ya que lo que nos encontramos en su interior para nada lo esperábamos. Recomiendo ver el vídeo al completo para entender a lo que me refiero y también decir que desconocemos el motivo de por qué fue abandonada. Y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto no olvides suscribirte, al igual que dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes y comenzamos con la exploración del día de hoy. Allá que vamos. Ya estamos cerca de la vivienda, está ahí al fondo, son dos edificaciones y vamos a ver qué nos encontramos. Todo esto de aquí sería el cultivo de la familia, ¿no? Son terrenos bastante amplios que están vallados por este muro, pero es un muro que con el paso de los años, el viento, la lluvia, ha ido cediendo y se ha caído. Y mira, por aquí de abajo sí podemos continuar el camino donde entraban los vehículos, creo yo. Esto resbala porque es tierra, hay que ir con cuidado y pisar muy bien. La entrada en su vez tuvo que ser muy bonita, ves que tiene pinos alrededor. Y son pinos que ya, por la falta de agua y que están en una zona bastante seca, ya no le crece apenas ramas. Ese del fondo sí sigue verde, verdito. Y esta era la entrada. Y esta de aquí sería la entrada de los vehículos. Lo bueno es que aquí debajo no hace viento, ¿sabes? Como estamos en la zona baja de la montaña, no hay tanto viento. La verdad que la casa que estaba en un lugar bastante increíble, ¿eh? Aquí no le molestaba a nadie, a la familia. Mira, aquí la tubería está cortada. ¿Lo ves? Yo creo que era una tubería general de regadío. Y eso ahí arriba es una presa, bueno, un estanque realmente, ¿no? Un estanque de agua que también parece abandonado. Mira, ahí al fondo se ve la vivienda. ¿Ves la mesa del comedor? Hay una mesa de comedor que después nos acercamos. Primero vamos a grabar esta edificación de aquí. Aquí entero la puerta abajo, aquí había una puerta verde. ¿Qué era esto? Pues no, no es una quesería. Pensé que eran estanterías para guardar queso, pero mira, son tuberías. Era un sistema de bombeo de agua. Sí, mira. Montaje y mantenimiento de plantas de osmosis inversa, venta de repuestos y materiales. Alto nivel, dispositivo de producción, válvula abierta autocerrada, reloj, planta, comando de reloj, marcha, paro. Todo esto es algo de agua, a ver, ¿o no? Es para la osmosis, es para eliminar la salinidad del agua. Para la limpieza del agua, después utilizarla para cultivos, ¿puede ser? Puede ser. Para la limpieza del agua del mar y adaptarla para agua de cultivo. Comentar aquí debajo, pero creemos que es para eso, chicos. Este sistema que está aquí montado, mira esto. ¡Guau! No me esperaba esto aquí dentro, ¿eh? Todo esto eran depósitos de agua y creemos que es eso, que esto era una planta para la limpieza del agua salada del mar, ya que vimos en el archipiélago canario, rodeado de mar, y la preparación de ese agua para después sirva para los cultivos, ¿no? Que hasta aquí llegara agua del propio mar, ¿no? Claro, a lo mejor aquí se distribuía para los distintos cultivos. Claro, es que las tuberías son bastante amplias. Claro. Puede ser, sí. Fíjate aquí que hay una bomba también, un motor, ¿no? Sí. Para darle presión al agua. Comentar aquí debajo, pero creemos que sí, chicos. ¿Cómo era la palabra? Osmosis inversa. Osmosis inversa. Pues puede ser. Quiero leerlos aquí debajo, pero es posible porque estamos en zona de cultivos también. Y es posible que aquí la familia tuviera esta empresa montada para eso. ¿Qué ves? Esto son todo tuberías. Que ahí dentro se realizaba el proceso que estamos hablando, ¿no? Sí. Tiene pinta. Qué curioso. Y después aquí hay productos químicos. Sí, estos son fungicidas y... Son pesticidas, ¿no? Sí.
para los cultivos también. Pues sí, lo más seguro que aquí se dedicaban al preparado de agua para los cultivos. Pues aquí también quedó como una especie de armario donde guardarían herramientas, intuyo, por lo que estoy viendo por el suelo. Hay tuercas y demás, y fragmentos de tubería, disolventes. También tienen un sillón que han sacado aquí fuera, al igual que este, ¿no? Sí, esto es un sillón, parte del sillón. Vamos a continuar a la casa, a ver. Pero esto lo abrió alguien, ¿eh? Alguien tiró la puerta al suelo. Se nota que han jugado al Airsoft. ¿Hay bolitas de Airsoft también? Sí. Hay quien juega al Airsoft. La última vez también que grabamos habían bolitas de Airsoft. El vídeo de la semana pasada, que dejaré en la descripción de este vídeo. Justo ahí pone Airsoft en el tanque este. Creo que esto es un tanque de agua también, ¿no? O también de combustible para la maquinaria, ¿sabes? Para el diésel. La gente que viene a jugar al Airsoft ha puesto aquí una nevera y unos botes de metansodio para barricadas, ¿no? Para cubrirse y disparar. Esto de aquí sería la casa y aquí era donde realizaban el proceso de limpieza de agua, que es lo que creemos, ¿no? Me da esa sensación que era para ellos. Esta nave sí está cerrada, lo que parece que la han forzado para entrar. Bueno, yo creo que por aquí entró gente, lo que después la volvieron a soldar. Sí, por aquí entró gente en su día, las volvieron a soldar. ¡Mira el conejo! No te muevas mucho. Es enorme. Ahí está. No me lo esperaba. Claro, habrá vida por aquí, por la zona, tranquilito. Aquí no te molesta nadie, ¿verdad? Ah, no, no es una barbacoa, es una silla. Pensé que era la típica barbacoa bajita, ¿sabes? Y esto era como un almacén de tejas. Mira esto aquí. Se dedicaban a... ¿Pero son tejas? Sí, son tejas. Cerámica. Son tejas de las antiguas. Un montón de tejas aquí. Se dedicaban también a la distribución de tejas, ¿puede ser? Puede ser. Porque ves, mira el suelo. Está lleno. Está lleno. Y también aquí está lleno de bolitas de Airsoft. Pues puede ser que sí, que también se dedicaban a la venta de este material. Lo que la silla es aquí un poquito raro, ¿no? Da mala espina la silla aquí en medio. Las estanterías son de madera antigua, ¿eh? Esto llevará aquí años, ¿eh? Qué curioso. Esto de aquí creemos que era como para guardar agua, ¿no? ¿Ves la tubería al fondo? Como un estanque, un mini estanque aquí en la casa. Y lo tenían como tapiado para que no le entrara hojas. ¿Ves estos toldos que le pusieron por aquí? Para que no le entrara hojas del árbol que está justo encima. Yo pienso que sí, ¿no? Lo que claro, que ha caído de todo ya. Lo sé porque al fondo hay una tubería, ahí se ve. Y yo creo que sí que tenía aquí, o una especie de piscina artesana, ¿no? Ya más bien creo que es un estanque, sí. Y aquí ya estaría la casa, chicos. Vamos a ver. Aquí como que han preparado una zona para comer, ¿no? Los jugadores de Airsoft, puede ser. Yo creo que sí, que aquí, después de echarse unas partiditas, aprovechan para comer en reunión, ya que está todo lleno de banquitos. Mírate las bolas en el suelo, sí. Y también veo que hay cartuchos de aire comprimidos, como este de aquí. Sí, pero bueno, al menos lo tienen limpito, ¿sabes? Es lo bueno. Tienen agua aquí de repuesto también, parece. Y yo creo que sí, que aquí aprovechan después de jugar y descansan aquí. Esto era la casa, lo que huele muy fuerte. Yo creo que huele a orín, ¿no? De los jugadores de Airsoft que habrán hecho pis aquí. ¿Ves? Mira, allí en el suelo hay una marca de algo, puede ser. Y aquí quedan tuberías de la familia originaria de la vivienda. Mira, todas las botellas de agua estas serán de los jugadores, ¿no?
botellas de agua y también bebidas energéticas y Coca-Colas y demás. Pero todavía quedan tuberías de, ya digo, la familia originaria del lugar. Y es que también huele mal porque justo aquí al lado es un baño, ¿no? Sí, yo creo que aquí, aparte que hay basura, que de verdad podrían haberse llevado a la gente que la ha tirado aquí, olerá mal porque por aquí hay un bajante o algo. Mira el váter aquí, la cisterna en el suelo, que debería estar ahí arriba. Está la marca todavía. Y esto sería la ducha, ¿no? Sí. Y también un montón de basura. Yo no sé la gente que le gusta llevarse su basura. Estos serán de los propios jugadores de Airsoft. Esta puerta aquí tienes una X. Puede ser que la pusieran como por aquí no entren mejor. Está tapado, sí. Detrás de la puerta estoy viendo y eran más habitaciones, lo que también está lleno de productos de agricultura, es decir, tuberías y demás. Elementos para la agricultura, vaya. Una almohada ahí en el suelo también estoy viendo. Tapado, ¿no? Sí. Mira, por aquí está tapiado, perdón. Y esa era la habitación donde estábamos ahora, creo yo. Sí, salió el pestazo, ¿no? Exacto. Aquí estamos ahora justo Carlos y yo. Y aquí estaría la estructura originaria de los corrales de los animales, los alpendres. Incluso el muro se ha venido abajo. Estaba hecho de todas estas piedras de aquí. Que yo creo que por el paso de los años y el poco mantenimiento se habrá venido abajo todo. No creo que haya venido alguien a tirar esto. Bueno, mira, ahí se ve incluso la viga originaria. Se dio y se cayó todo. Estaba hecha de piedritas y cemento. Lo que es así, aquí está un lugar increíble, ¿eh? ¿Qué te digo? Tú me dices ahora que estoy en Nuevo México y me lo creo. O en Arizona, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Estamos en una zona muy desértica. Y después, todas estas zonas de aquí, hay varios muros y eran porque tenían los cultivos como en escalones, diferentes niveles. Aquí había un nivel, allí otro, allí otro. Y todo este terreno que rodea la casa eran cultivos de la familia. Está todo repleto de muros, ¿lo ven, no? También me estoy dando cuenta que esto parece como un barranco, ¿no? Toda esta zona de aquí. El cauce de un barranco porque, ¿ves? Por ahí debajo había hasta un puente para cuando llovía mucho pasara por ahí el agua. Que puede que por aquí corra el agua cuando llueva mucho a día de hoy, ¿eh? Es posible. Pero mira esta pista. Tranquilidad pura, ¿eh? Y por este puente de aquí pasaban a los cultivos. Por este lado iría el cauce del barranco. Y todo esto eran cultivos. Lo más seguro eran cultivos de tomates, ya que estamos en una zona bastante seca. Y se cultiva mucho tomate por la zona. Y esto del suelo es la estructura que se ha venido abajo. La estructura que mantenía todo bien tapadito, pues se ha venido abajo. Como una especie de invernadero. El lugar está increíble. Y aquí hay otra nave cerrada, chicos. Y es más maquinaria para el tema del agua. Todo esto es maquinaria. Hay como una especie de polea también ahí al fondo, ¿lo ves? Yo creo que sí, que toda esta zona se dedicaban al tema del agua, ¿sabes? Una empresa de agua. Lo que cerró en su día, aquí quedó todo. Aquí también se ve una especie de sistema de bombeo. Hay una turbina. No sé, comentaré aquí debajo, pero yo creo que sí, que era una empresa que se dedicaba a la preparación de agua para cultivos, ¿no? Es la expresión correcta, creo yo. Y esta nave está totalmente cerrada. Por aquí intentaron entrar en su día, lo que pusieron como un verjado. Aquí hay una soga, una cuerda, para subir a la azotea de la nave cerrada. Supongo que ahí arriba suben los jugadores de Airsoft. Yo obviamente no voy a subir. Y justo al lado hay un cuartito donde había una especie de pila de agua. Yo creo que aquí la familia originaria lavaba la ropita. Por aquí entraba agüita, como un fregadero, vaya. Pero realmente se usaba para eso, para lavar los cacharros, lavar la ropa. Porque hay dos tipos de huecos. Está este más amplio
Después este de aquí sí parece una pila antigua de agua para lavar la ropa con el jabón Marsella, jabón Lagarto. Como que esta casa se construyó hace muchos años atrás. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Recuerda suscribirte para estar al tanto cada domingo cuando suba un nuevo vídeo, al igual que si te ha gustado el vídeo, gracias por dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y nosotros para nada esperábamos encontrarnos este lugar. Pensamos que era una casa y ya, pero no, era un lugar donde realizaban tratamiento al agua. Quiero leer vuestros comentarios aquí debajo. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Crucito, Entrañable Iglesias, Mariano Murúa, Jesús Clemente Lourerio, Facundo Estrella, Richard Castro García, Edgar Gutiérrez Lomeli y para Guadalupe Tupiza y Ángela Llanera González. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y recuerda, muy importante, mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, en la descripción de este vídeo, sígueme por todas las redes sociales y obviamente dar las gracias a los miembros del canal que mes a mes apoyan la causa. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. De corazón, muchas gracias a todos los miembros que salen en pantalla y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!